Bueno, pues como podéis comprobar me voy a poner a cortar. Pero antes de cortar, yo lo primero que hago es calcular la tela. Bueno, os voy a hablar un poco de la tela. Mañana voy a hacer un directo, esto lo veréis después, de cómo hacer los patrones y los voy a hacer en tamaño 1-2, o sea, a escala. Y bueno, pues no sé lo que os voy a contar mañana, como esto va a ser posterior, por si acaso se me olvida algo, pues vamos a hablar un poquito antes de comenzar a meternos en faena. Primero, a partir de ahora voy a editar los vídeos lo justo, vais a ver cómo hago las cosas, pues casi como si las estuviese haciendo en directo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tardo muchísimo en editarlos y entonces al final termino cansándome y termino no haciendo vídeos y termino no enseñando lo que verdaderamente es importante. Bueno, voy a hablaros primero de la tela. Mirad, aquí tengo un trocito de tela que ha sobrado porque mirad, para igualar esta parte de aquí, pues las telas vienen cortadas muchas veces fatal. Esto es un retal, como sabéis que muchas veces compro, es un retal de 1,50 y sobraba pues de la parte de arriba esto. Cuando he igualado la tela he ido a ponerla para que no haga pata, porque como siempre se dice en el argot, cuando se va a cortar la tela y están mal cortadas, hacen como una especie de arrugas muy raras, así como que se quedan como torcidas, ¿vale? Bueno, pues la tela hace pata. Y entonces pues para dejarla igualada, pues he tenido que cortar pues todo este trozo. Mirad, lo dejo ahí para que se vea mejor, esta parte de aquí, y lo he igualado de aquí de arriba. Entonces, como es una tela que mide 1,50 y va a sobrar bastante, porque a mí la verdad es que no me gusta ser rácana con las telas, pero tampoco me gusta desperdiciar la tela que tengo. Y bueno, pues aunque me sobre un trozo de lo que sea, que nunca sé lo que voy a utilizarlo, pues trato de hacer un cálculo de cómo tengo que cortarlo. Mira, fijaos, esta es una parte, ¿veis? Lo voy a enseñar, esperad, subo así y ahora voy a coger la cámara para que lo veáis, por lo menos para que veáis lo que yo estoy viendo. Mirad, quiero que veáis cómo está colocada la tela, ¿veis? Voy a quitar de aquí el patrón. Mirad, he hecho un cálculo con los dos patrones puestos, porque va con un patrón que va a ser el central y este que es el costadillo. Y he hecho un cálculo como que desde el lomo, veis, hasta donde llega el borde, este es el lomo y este es el borde, he hecho un cálculo pues como de unos 40 centímetros. Porque yo si la tela la tengo doblada totalmente a la mitad, son 70, o sea, daros cuenta que me va a sobrar, ¿veis? Todo ese trozo de momento. Ya que ahora lo que voy a hacer va a ser cortar lo que son las piezas centrales de la blusa y los costadillos. Fijaos que seguramente me van a sobrar ciertos recortes y en los recortes voy a intentar sacar las vistas. Las vistas primero las voy a cortar sobre entretela, que luego lo enseñaré, y luego las voy a poner sobre esos recortes, que seguramente serán estas zonas de aquí que me sobren, y trataré de sacarlo con los recortes. No lo sé lo que me va a dar. Sí que sé que de esta parte de aquí, ¿veis? Me sobraría para hacer, por ejemplo, unas mangas. Mira, chicas, como la blusa va sin mangas y ya está. Me hago todo el lío y bueno, os voy a terminar pidiendo perdón un montón de veces. Pues eso, que como va a ser sin mangas, pues toda esta tela, ¿veis? Me va a sobrar. Yo es que telas de menos de 1,5 m de largo por 1,5 m de ancho no tengo. Entonces las tengo hasta más grandes. He buscado la que más me ha gustado y la que más podía ser, pues eso, ahorrar tela a la hora de cortarla. Bueno, pues me voy a poner a cortar, o primeramente, mejor dicho, a colocar los patrones. Como os habréis dado cuenta, he dado la vuelta a la tela para que me resulte más cómoda. Mirad, voy a comenzar por colocar las piezas que van al lomo. Este es la parte de la espalda, la parte central. Yo he calculado y he visto
que perfectamente me entra la cabeza con el escote que voy a dejar. Fijaos que voy a dejar de la parte de arriba 2 centímetros, lo justo para las costuras. Siempre con la cinta métrica en la mano vais calculando. Mirad, esta, como va así, sujeta al lomo, esta es la parte que se llama lomo de la tela, para las que vengáis de nuevas, pues no hace falta mirar si va al hilo o no va al hilo, porque la tela está perfectamente puesta para que vaya al hilo. Entonces, ¿veis? Yo coloco el patrón. Vamos sujetando con alfileres las piezas para que no se muevan y a la hora de cortar no sea más fácil. Fijaos que esta es una tela de rayón. La tela de rayón tiene muchísima caída y suele resbalar. Fijaos que aquí tengo una pesa que yo hice en su momento con un trozo de tela rellena de... no la levanto. Mirad, aquí tengo otra. Están rellenas de arroz, las podéis rellenar si queréis piedra o arena de gato para rellenar y veis que es un cuadradito con un botón cosido en la mitad. Si queréis no tenéis ni que utilizar ni que poner botón tan siquiera. Y tenéis unas pesas muy útiles para que la tela no se os resbale y no se mueva mientras estáis cortando o estáis colocando los patrones. Todas estas recomendaciones son útiles tanto para la gente que ya lleva un cierto tiempo en el mundo de la costura y de cortar y que no la saben, como para la gente pues que acaba de comenzar. Mirad, este es el costado de la espalda. Lo podemos poner así, lo podemos poner así. Yo lo voy a poner así, ¿veis? Porque entra mejor. ¿Os dais cuenta? Si yo lo pongo así se va a aproximar mucho a esta parte de aquí. Y si lo pongo así, como esta parte, ¿veis? Tiene el rebaje de lo que es la sisa, pues no pasa nada. Yo voy a doblar por la zona del costado. ¿Esto para qué lo hago? Bueno, pues porque es una buena forma. ¿Veis? Lo estoy doblando por la línea del hilo. La tela ya sabéis que tiene el hilo de corte, un hilo que hay que respetarlo para que no retuerza a la hora de... Ya si yo lo pongo así, yo voy a calcular que de aquí a aquí le voy a dar 4 centímetros, 2 centímetros para la costura de esta pieza y otros 2 centímetros para la costura de esta. Entonces, ¿veis? Pongo así y ya lo tengo ahí a 4 centímetros. Lo fijo con el alfiler y están pues aproximadamente en línea. Entonces yo voy a mirar y voy a ver cuántos centímetros hay desde el orillo de la tela hasta donde va el papel, aproximadamente a 11 centímetros. Bueno, pues para que esto, mirad, de aquí a aquí, si yo desdoblo, pues fijaos que me quedan hasta 4 centímetros todavía para luego la costura. ¿Os dais cuenta? Que estoy calculando bien, pues para que esto me quede. Fijaos, si lo hago de aquí a aquí, voy a calcular, porque como tengo bastante, tengo de sobra, la voy a poner a 9. Era 9, no a 10, a 9. Pues ahí. Pongo ahí el alfilerito. Así, lo pongo ahí donde está el alfiler. Fijo. Compruebo que me van a sobrar suficientes centímetros. Me van a sobrar 3. De aquí algo más de 4 centímetros, o sea que está bien. Ahora sí está bien. Vuelvo a doblar. Y desde este borde aquí vuelvo a comprobar que son 9 centímetros. 9, pues ahí, a 9 centímetros. Y ahí ya tengo colocado al hilo mi pieza de costadillo.
Y ahora esto lo voy a doblar así un poquito para subir hacia arriba la tela y seguir colocando las otras piezas. Yo esto más o menos he calculado de que me iban a caber así. Vamos a ver, vamos a comprobar que efectivamente me van a caber. Mirad, yo de esta parte pues quiero dejarle 4 centímetros. ¿Veis? Voy a hacer una señal. Bueno, mirad, estas tizas las preparo yo. Hay un vídeo en el que podéis ver cómo se preparan. Voy a dejar 4 centímetros para luego el bajo. Y ahora voy a repasar y ya sé que por ahí puedo cortar. Ahora, de aquí pues vamos a hacer como antes. Voy a dejar unos 2 centímetros para luego las costuras. Yo dejo 2 centímetros, pero vosotros podéis dejar los centímetros que queráis. Pensad que si sois principiantes, estáis comenzando, pues tenéis que dejar algo por si os confundís. A esa altura yo voy a colocar el patrón. Esta parte, que es la parte central, va el lomo. Y fijaos que me está cabiendo perfectamente para cortar. Y todavía me sobra tela de ahí para sacar para vistas. Y me va a sobrar bastante tela. Quienes queráis sacar el modelo con 1,5 metros de tela, lo podéis sacar. Y si lo queréis sacar con menos, pues con menos. Eso sí, si lo vais a sacar con menos tela, ya tendríais que colocar de distinta forma los patrones sobre la tela. O sea, la tela la tendríais que doblar de manera distinta como la estoy doblando yo. Fijaos, tendríais que traer lo que son las orillas hacia el centro para hacer 2 lomos de la tela. Y entonces poner en un lomo una parte y en el otro lomo la otra. Y luego ya estas partes que sobran de aquí, colocar lo que son los costadillos. Y fijaos que esto mide, voy a calcular el largo que yo le he dado. No llega ni a 70 centímetros, porque bueno, vamos a calcular que le vamos a dar los 4 centímetros del bajo más... Con 74 centímetros tendríais de sobra para hacer la blusa sin cortar como yo lo estoy haciendo. O sea, doblando lo que son, haciendo coincidir, veis, al centro las 2 orillas. No llega ni al metro, porque fijaos que de aquí, de la parte de abajo, a mí me va a sobrar. Lo que os estaba contando. Aquí voy a ver mi dedo, se ve perfectamente. Dejando los 2 centímetros que vamos a dejar de aquí, más los 4 centímetros que vamos a dejar de aquí abajo, hacemos un cálculo y con 75 centímetros tendríamos para sacar la blusa con 1,5 metros de ancho, de tela de 1,5 metros de ancho. Ya sabéis, haciendo coincidir lo que son los bordes al centro. Y ahora ya sí, voy a seguir colocando. Y ahora pues en este lado voy a hacer lo mismo que hemos hecho con el otro. Voy a doblar a la mitad, bueno, a la mitad no, mirad, voy a doblar por lo que es el hilo de la tela. Para hacer los cálculos y para que la tela esté cortada, pues eso, al hilo, que no se tuerza. Mirad, da lo mismo que lo pongamos así el patrón, que lo pongamos de esta manera. Es igual, es indiferente. Lo importante es que esté al hilo. Entonces, como antes hemos hecho, 4 centímetros de separación para dejar 2 centímetros para un patrón y otros 2 centímetros para el otro.
Bueno, ya veis que se tarda un poquito, pero merece la pena. Entonces yo de aquí voy a dar los 4 centímetros, como he hecho antes. Y ahora ya pues podemos cortar. Hemos calculado la tela, hemos visto que nos entra, nos sobra todo este trozo de aquí. Ay, que está haciendo un poco de bolsa. La pesa. Y ya pues nada más tenemos que ir dando los 2 centímetros de márgenes de costuras, que yo ahora lo voy a ir señalando con la tiza y cortar, simplemente cortar. Voy a utilizar de momento, veis, el escalímetro porque creo que me va a valer. Mira, yo de aquí le voy a dejar 1 centímetro y de aquí también le voy a dar 1 centímetro nada más. Aparte de fuellos, por donde no hay problema de que vayamos a cortar de menos, por ejemplo aquí en el escote, inclusive con medio centímetro sería, es más, esta parte la vamos a cortar en recto, porque esta parte de aquí no la vamos a vaciar. Las sisas sí, que las voy a vaciar y voy a señalizar por donde tengo que cortar. Pero la parte de los escotes no las vacío. Voy a poner las pesas para que no resbale la tela. Ahora cuando corte, con el peso va resbalando. Voy a cortar primero de abajo. Con estas partes pues voy a hacer lo mismo, voy a señalizar por donde quiero cortar. Y aquí bueno, pues voy a ponerlo a 1 centímetro, pero no lo voy a vaciar tampoco, porque hasta que no cosa lo que es la vista, no lo voy a recortar. Entonces no hace falta. Aquí a 1 centímetro la sisa. Cuellos y sisas a 1 centímetro. Que luego si tenemos que recortar, seguramente que recortaremos. Y márgenes para costuras, pues 2. Podríamos hacerlo a 1, pero más vale que sobre que no que falte, porque como además esta blusa va entallada, pues igual si nos hemos pasado un poquito lo que es en el entalle y no queremos que nos quede la blusa tan ajustada, pues mejor dejar los márgenes para costuras y si tenemos que sacar la blusa la sacamos. Y ya está listo para cortar. Ya sabéis, esta parte yo no la vacío.
Bueno, ya veis que la blusa está cortada. Ya ha sobrado un montón de tela para ahora sacar las vistas y aún así seguirá sobrando. Que esto es simplemente dedicarle un ratito a hacer cálculos, a poner por encima de la tela las piezas que vamos a cortar, pues para ver que no vamos a estropear tela, ¿veis? Las he cortado con suficiente margen de costura, le he dado 2 centímetros a cada lado. Ahora lo que haré será igualmente, para aprovechar y para que queden perfectos, pasar señales. Voy a hacer otro vídeo pasando señales y así pues vais viendo cómo es el paso a paso de hacer una blusa, como si fuese en directo y sin apenas editar, porque a lo mejor sí que es cierto que pasaré a cámara rápida ciertas cosas, pero sin trabajar mucho, porque en lo que sí le quiero meter trabajo. Estos vídeos que voy a hacer ahora, lo que quiero hacer es más dedicarme a que me veáis trabajar, a enseñaros en realidad cómo se hacen las cosas y dejarme de zarandajas, de si queda bonito, no queda bonito, de si me equivoco y tengo que repetir la palabra. En una palabra, cuando terminemos o terminéis de ver cómo se ha cortado, yo ahora lo que voy a pasar, el siguiente paso, después de cortar, es pasar señales. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser pasar señales y después os pasaré en otro vídeo pues cómo estoy pasando las señales. Venga, hasta dentro de un ratito o hasta mañana.